Hay una lluvia que no solo moja el cuerpo, moja el alma. Esa llovizna fina y terca que cae despacito, que no hace ruido, que nada más va empapando todo sin pedir permiso, como una nostalgia que no avisa cuando llega. Y es justo en ese tipo de mañanas que ciertas historias comienzan. Una historia sobre un hombre que lo tenía todo y había perdido la única cosa que importaba. Sobre una chava que no tenía casi nada y cargaba un secreto que ella misma todavía no entendía. Sobre un bebé que se reía sin motivo. Y sobre cómo esos tres fueron puestos en el mismo camino por algo que no tiene nombre exacto. El destino, tal vez, o simplemente la vida decidiendo que ya era hora. Antes de empezar esta jornada, si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahorita mismo, porque cada semana hay una historia nueva esperándote. Déjame aquí en los comentarios desde qué ciudad estás siguiendo esta narrativa. Me encanta saber hasta dónde llegan estos relatos. Y ya sabes que el like ayuda un buen, ¿verdad? Ahora sí, vente conmigo. La lluvia caía sobre Guadalajara con esa persistencia que solo la ciudad conoce. No la tormenta dramática de las tardes de verano, con rayos y truenos que sacudían las ventanas, sino un chipichipi lento, casi silencioso, que se instalaba en las mañanas como si tuviera todo el día para cruzar las banquetas y empapar los tejados. Ricardo Valenzuela caminó por la avenida Vallarta con las manos en los bolsillos de la chamarra, el paso firme, la mirada baja. Quien lo viera de lejos podría confundirlo con cualquier hombre yendo a la chamba, apurado e indiferente al mundo. Pero quien lo mirara de cerca se daría cuenta de que no había prisa alguna en ese andar. Era el caminar de alguien que no tiene destino, que se sale de su casa porque quedarse adentro duele más. Ricardo Valenzuela tenía 58 años, una constructora con proyectos repartidos por 4 estados, una mansión en el fraccionamiento Puerta de Hierro con 7 recámaras y solo una cama ocupada, 2 carros que casi nunca salían de la cochera y un patrimonio que cualquier hombre del país envidiaría. Tenía también, instalado en el centro del pecho como un hueco que la cirugía no alcanza, un vacío de 23 años de duración. 23 años desde que Elena se fue. 23 años desde que aprendió, de la peor forma posible, que la lana no compra lo que realmente importa y no llena lo que realmente se vacía. Él había aprendido a funcionar. Era lo que se decía a sí mismo en las noches en que el silencio de la mansión se volvía demasiado grande para ser ignorado. Funcionaba. Firmaba contratos, tomaba decisiones, aparecía en juntas, saludaba a los empleados por su nombre. Pero había una diferencia enorme entre funcionar y vivir, y Ricardo se lo sabía de memoria. Vivía en piloto automático, ese estado entre el sueño y la conciencia en el que el cuerpo hace todo bien, pero el alma observa de lejos, sin involucrarse. La caminata matutina era el único ritual que había mantenido sin interrupción desde la partida de Elena, no por gusto, no por salud, sino porque caminar era la única forma que conocía de poner un intervalo entre el vacío de la noche y el vacío del día. Al menos en movimiento, tenía la sensación de que estaba yendo a algún lugar, aun sabiendo que no era cierto. Esa mañana, sin embargo, tuvo algo diferente antes de que él se diera cuenta. Pasó frente a una pequeña tienda de artículos religiosos, en una calle lateral, de esas que venden veladoras, rosarios y santitos de yeso, y fue en el hueco del portal de esa tienda donde vio a la mujer. Estaba sentada en el suelo de mosaicos mojados, recargada en la pared de azulejo azul desgastado, con un bebé envuelto en un rebozo color beige en el regazo. El rebozo tenía una mancha de humedad en la orilla, como si ya hubiera tocado el suelo mojado en algún momento. La mujer tenía la barbilla levemente inclinada, los ojos fijos en un punto indefinido de la banqueta, como alguien que dejó de mirar al horizonte porque cansa demasiado. Ricardo debió haber seguido caminando. Esa era la versión del hombre en el que se había convertido los últimos años. Esa que pasa sin detenerse, porque detenerse significa sentir, y sentir quedó prohibido hace mucho tiempo dentro de un acuerdo que hizo consigo mismo. Pero no siguió. Se detuvo. Había algo en la escena que lo alcanzó antes de que pudiera defenderse. Tal vez era la forma en que la mujer abrazaba al bebé, no con el cansancio de quien quiere deshacerse de un peso, sino con el cuidado de quien protege lo más valioso que tiene, aún sin tener fuerzas para nada más. Sus brazos formaban una especie de escudo alrededor del niño,
El niño dormía como si el mundo allá afuera no existiera. Él cruzó la banqueta mojada y se paró frente a ella. La mujer levantó el rostro. Tenía ojos oscuros, profundos, con ese color que se forma cuando alguien llora mucho y luego se detiene, y entonces se queda con los ojos cargados como el cielo antes de la lluvia. Era joven, 30 y tantos años tal vez, bonita de una forma que el cansancio no lograba borrar por completo. Lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y cautela, como quien no está acostumbrado a que la gente se detenga. Ricardo le dijo que todo estaba bien. Ella respondió que sí, que estaba esperando a que la lluvia calmara un poco. La voz era baja, un poco rasposa, como quien tiene la garganta seca desde hace horas. Él miró al bebé. El niño dormía con la boca un poco abierta, los cachetes rosados, los puñitos cerrados como dos semillas de mamey. Había algo en ese sueño tan ajeno al frío, tan completamente confiado, que le apretó el pecho a Ricardo de una forma que no supo nombrar en el momento. Sacó la cartera del bolsillo. No pensó en lo que estaba haciendo, simplemente lo hizo. Separó unos billetes y se los extendió, diciéndole que se comprara algo de comer. La mujer miró la lana por un segundo, como si estuviera evaluando si era real o si el gesto se iba a deshacer antes de que pudiera tocarlo. Entonces la tomó, con los dedos helados, y le dio las gracias con una voz que sonó como alguien que se acuerda, en ese instante, de que todavía existe la gentileza en el mundo. Antes de seguir caminando, Ricardo le preguntó su nombre. Ella levantó los ojos otra vez. «Guadalupe», dijo ella, casi susurrando. «Lupita». Ricardo asintió, se guardó la cartera y siguió adelante. No pudo sacarse esa imagen de la cabeza por el resto del día. Lo intentó. Tenía juntas, llamadas, un reporte de obra que necesitaba aprobación y una negociación con un proveedor de Michoacán que estaba trabada desde hacía semanas. Hizo todo con la competencia automática de siempre. Pero entre una cosa y otra, la imagen volvía. Los ojos oscuros, el bebé durmiendo ajeno al frío, el rebozo con la orilla mojada. Había algo en esa escena que no lograba identificar. Una familiaridad que no tenía sentido, porque jamás había visto a esa mujer en su vida. Una sensación extraña de que ese encuentro tenía peso, como si algo en él reconociera algo en ella sin que ninguno de los dos supiera qué. En la noche que siguió, Ricardo caminó por la mansión como de costumbre, de la sala al pasillo, del pasillo al despacho, del despacho de vuelta a la sala. Era el ritual de cada noche cuando el sueño no llegaba, que era casi siempre. Se detuvo ante el retrato de Elena que estaba en la repisa entre dos libros que nunca abrió. Era una foto tomada en una tarde de sol frente al Teatro de Gollado, años antes de la enfermedad. Ella sonreía con esa sonrisa que le achinaba los ojos. Esa sonrisa que él se había pasado 2 décadas tratando de encontrar en otros rostros sin lograrlo nunca. Habló con ella, como siempre hacía. Le dijo que había pasado algo raro, que se había encontrado a una muchacha llamada Lupita en una banqueta mojada. Dijo que no sabía por qué le estaba contando eso, porque no era nada. Era solo una desconocida que necesitaba ayuda y él le había dado algo de lana. Eso era todo. Pero que había algo en esa mujer que se quedó con él de una forma que no entendía. El retrato no respondió. Nunca respondía. Pero Ricardo se quedó mirándolo un buen rato, con ese apretón en el pecho que se había vuelto tan familiar que ya casi ni lo notaba. Casi. Al día siguiente, fue al panteón. Era su ritual más sagrado. 3 veces por semana, a veces más, hacía el camino hasta el panteón de Mezquitán. Se sabía cada curva de ese trayecto de memoria. Sabía dónde la banqueta tenía un desnivel que debía evitar. Sabía dónde crecía una jacaranda que extendía sus ramas sobre el muro y tiraba flores moradas por el camino de piedra. Sabía el número exacto de pasos desde la entrada principal hasta la cripta de la familia Valenzuela. Esa mañana, el cielo seguía cargado. El viento que llegaba tenía un frío que no era intenso, pero sí húmedo, de ese tipo que se te mete en la ropa poco a poco. Ricardo siguió por el camino de piedras irregulares, saludó con un gesto al panteonero que barrería las hojas más tarde y dio vuelta a la izquierda en el cruce de las calzadas. Se detuvo en seco, arrodillada frente a la tumba de Elena Valenzuela, con el bebé en brazos y la cabeza un poco inclinada hacia adelante, como quien reza o simplemente se queda en silencio con algo demasiado grande para decirse en voz alta. Estaba ella. Lupita.
La misma mujer del día anterior, el mismo rebozo beige en el bebé, los mismos hombros caídos con el peso de algo que él todavía no comprendía. Ricardo se quedó parado a mitad del camino de piedra, por un tiempo que no supo medir. El corazón se le aceleró antes de que su mente pudiera formular una pregunta coherente. Tenía que haber un error. Debía haber alguna explicación simple para eso. Se equivocó de tumba, un nombre que coincidía en la lápida, cualquier cosa. Tenía que haberla. Pero la mujer estaba justo frente a la tumba de su esposa. No había otra cripta ahí. No había error de ubicación. Se acercó con pasos lentos. Lupita escuchó los pasos en la piedra y levantó la cabeza. Cuando lo reconoció, una expresión de susto le cruzó la cara. Rápida, involuntaria. Se levantó deprisa, apretando al niño contra su pecho. Ricardo escuchó su propia voz salir más rasposa de lo que pretendía. «¿Qué estás haciendo aquí?» Lupita abrió la boca. La cerró. Miró la lápida, luego a él. Tenía los ojos llorosos, pero no de ese llanto que está por venir, sino del tipo que se queda después. Cuando uno ya lloró lo suficiente y lo que sobra es nada más la humedad de todo lo que ya no tiene remedio. Respiró profundo, buscando fuerzas en el aire frío de la mañana. «Ella era mi madre», dijo con un hilo de voz. El suelo no se movió. El viento siguió soplando entre los cipreses. Las hojas secas se quedaron en el piso. Pero algo dentro de Ricardo Valenzuela se descuadró con una violencia silenciosa, como una piedra que se rompe bajo el agua después de años de ser carcomida por dentro, sin que nadie se diera cuenta desde afuera. Se quedó mirando a esa mujer, al bebé en sus brazos, a la lápida con el nombre de Elena, y no pudo decir ni una sola palabra. El aire se le había quedado atorado en la garganta. Lupita esperó, no salió corriendo. No se apuró a llenar el silencio con explicaciones baratas. Simplemente se quedó ahí, frente a él, con sus ojos oscuros y la respiración controlada de quien practicó muchas veces lo que iba a decir y aún así no sabe si le va a salir bien. Ricardo se dio cuenta de que sus manos se habían hecho puños dentro de los bolsillos. Notó que miraba a la mujer con una intensidad que debía darle miedo. Se fijó también que había algo en su rostro, algún rasgo, algún ángulo, la forma en que parpadeaba cuando estaba nerviosa, que él ya había visto antes, en otra cara, en otro tiempo, pero su mente todavía se negaba a llegar a donde esa percepción lo llevaba. Era demasiado. Hizo el único movimiento que pudo, dio un paso a un lado y miró la lápide como si necesitara confirmar que era real. El nombre de Elena estaba ahí, grabado en el granito oscuro, con las fechas que él se sabía de memoria. Miró a Lupita, miró al bebé, que se había despertado, y lo miraba con esos ojos grandes y tranquilos que tienen los niños, sin miedo, sin juzgar, nada más observando el mundo con una curiosidad que todavía no aprende a disimular. «¿Cómo?», preguntó él. La voz le salió bajita, casi quebrada. Lupita tomó aire. Contó que había sido adoptada, que creció sin saber quiénes eran sus padres biológicos allá en Veracruz, que su familia adoptiva había guardado documentos por años, papeles que ella apenas encontró después de que su madre adoptiva falleció, doblados dentro de una caja de zapatos en el fondo de un closet viejo. Dijo que le tomó meses tener el valor de abrirla, que cuando lo hizo encontró un nombre, un acta, una ciudad, y que había llegado a Guadalajara hacía apenas unos días sin saber bien qué esperaba encontrar, que no venía a cobrar nada, que no venía a reclamarle a nadie, que venía nada más a despedirse de alguien a quien nunca conoció, pero cuya sangre corría por sus venas y que se había ido sin saber que tenía una hija esperándola del otro lado del país. Ricardo escuchó todo sin interrumpirla, sintiendo cómo cada palabra era un martillazo en sus certezas. Cuando ella terminó, el silencio entre los dos fue largo y pesado como la piedra de la cripta. Entonces Lupita miró al bebé en sus brazos y dijo, casi sin querer, como quien piensa en voz alta, «Este es mi hijo, Dieguito». Eso lo hace a usted su abuelo, técnicamente. Y Ricardo Valenzuela se quedó ahí parado, en medio del panteón, con el viento húmedo dándole en la cara, mirando a una extraña que cargaba a un niño y que acababa de soltar las palabras más devastadoras e inesperadas que había escuchado en toda su perra vida. El pasado, que él creía conocer al derecho y al revés,
Se acababa de abrir como un suelo que se hunde bajo los pies, y todavía no tenía idea de qué tan profundo era el agujero que había debajo. La noche que siguió fue distinta a todas las demás noches de los últimos 23 años. No era el dolor de la ausencia, ese que Ricardo ya conocía tan bien que había aprendido a vivir con él como se vive con una cicatriz vieja, sin que te guste, pero sin que te sorprenda. Era otra cosa. Era el dolor específico de descubrir que lo que creías saber sobre la persona que más amaste en el mundo era apenas una parte de la realidad, que había una zona de Elena a la que él nunca tuvo acceso, una parte que ella guardó con tanto celo por tanto tiempo, que tardó más de 2 décadas en aparecer, y no apareció como una confesión, sino como una mujer de ojos tristes arrodillada frente a una tumba. Ricardo no pudo pegar el ojo. Lo intentó. Se acostó. Se quedó con los ojos pelones mirando el techo de la mansión. Ese techo alto, con las molduras de yeso blanco alrededor del candil que nunca prendía porque tanta luz hacía que el cuarto pareciera sala de hospital. Se quedó mirando y repasando cada palabra de Lupita. Adoptada, caja de zapatos, un nombre, Veracruz, Guadalajara. Elena había guardado eso durante décadas enteras, durante el matrimonio, durante las peleas y los besos, durante los años buenos y los difíciles, durante la enfermedad, durante esos meses finales cuando él se sentaba a la orilla de la cama y ella le apretaba la mano con las últimas fuerzas que le quedaban. En ninguno de esos momentos soltó prenda. En ningún momento abrió la boca para decir: Ricardo, hay algo que tienes que saber. Hay una hija, hay una vida que pasó antes de ti y que nunca te mostré. ¿Por qué? Esa era la pregunta que le daba vueltas en la cabeza, mientras el reloj de la sala marcaba las horas con ese tic-tac que normalmente ignoraba, pero que esa noche parecía retumbar en toda la casa. ¿Por qué no se lo dijo? Él pasó los años de casado creyendo que conocía a Elena mejor que ella misma. Ese era el tipo de intimidad que tenían, la de 2 personas que construyen una vida juntos, que comparten el baño en la mañana y el lado de la cama y los miedos de madrugada. Sabía cómo le gustaba el café de olla, sabía que odiaba que le doblaran las hojas a los libros, sabía que lloraba con los comerciales de la tele y se reía de chistes malos con una sinceridad que desarmaba a cualquiera. Conocía a su Elena, o eso pensaba el pobre. Antes de que amaneciera bajó al sótano de la mansión. Era un sótano que servía de bodega, no de esas oscuras y feas, sino un cuarto ordenado con repisas de metal y cajas etiquetadas, porque Elena se había pasado media vida organizando todo con un método que él nunca pudo copiar después de que ella faltó. Había cajas de papeles viejos, fotos, cosas que fueron de sus papás y que él había guardado sin abrir porque sentía que era como invadir su privacidad. Empezó por las cajas de las fotos. Eran álbumes viejos, unos con la pasta de piel ya reseca, otros nada más con las hojas de plástico amarillentas. Fotos de la infancia de Elena, de la prepa, de la facultad. Conocía muchas. Las habían visto juntos en noches de lluvia, ella señalando a la gente y él tratando de aprenderse los nombres. Pero había una caja más chica, al fondo de la repisa, que no recordaba haber visto. No tenía etiqueta. Nada más un pedazo de cinta canela alrededor, puesta doble, como si quien la cerró quisiera estar seguro de que no se abriría por accidente. Le tomó un rato quitar la cinta, no porque estuviera dura, era cinta vieja y tostada, sino porque había algo en ese sello que hacía que abrirlo se sintiera como una decisión de la que no habría vuelta atrás. Adentro había cartas, no muchas, unos 10 o 12 sobres, algunos ya amarillos, con la tinta medio borrada. Y debajo de las cartas, una fotografía. Ricardo acercó la foto a la luz del foco del sótano. Era Elena. Joven, debía tener unos 20 años, con el pelo más largo de como él la conoció, y una sonrisa que reconocía pero que tenía, en esa foto, una cualidad distinta, menos contenida, más abierta, más como la sonrisa de alguien que todavía no aprende a esconder lo que siente. Estaba de pie frente a una puerta de madera clara, con el brazo extendido, y a su lado había un hombre. Ricardo conocía a ese hombre, Javier Mendoza. Había sido su mejor cuate en la juventud. Compañeros de la universidad, de parrandas,
de noches que terminaban en cantinas y pláticas que duraban hasta el amanecer. Javier había sido de los primeros en la lista de la boda y luego, poco a poco, se había esfumado. No fue una bronca, no fue un pleito. Fue esa distancia que se va haciendo entre dos hombres cuando la vida agarra rumbos distintos, cuando las obligaciones matan las noches libres y las visitas se van espaciando hasta que un día te das cuenta de que hace años que no se hablan. En esa foto, Javier estaba demasiado cerca de Elena para ser nada más una amistad. No estaban abrazados, no había nada obvio, pero había una cercanía, una inclinación de los cuerpos, ese tipo de posición que dos personas solo toman de forma natural cuando hay entre ellas una intimidad que va más allá de lo cordial. Y había algo en los ojos de Elena, esa sonrisa demasiado abierta, esa ligereza que él rara vez vio en ella después de casados. Ricardo se quedó tieso frente a la repisa, con la foto en la mano, sintiendo que el tiempo se detenía. Luego abrió las cartas. No eran de Javier para Elena, ni de Elena para Javier. Eran cartas de Elena para una mujer llamada Eunice, una prima lejana, por lo que entendió. Cartas escritas en un periodo de unos meses, con un tono que brincaba entre la desesperación y la frialdad de quien tomó una decisión enorme y está tratando de convencerse de que fue la correcta. Había menciones vagas a un viaje, a un pueblo en Veracruz, a un tiempo fuera de Guadalajara. Había una frase en una de las últimas cartas que Ricardo leyó 3 veces antes de dejar que el papel se le cayera de las manos. Decía que había entregado a la niña con una familia allá en el puerto, que la familia era buena gente, que a la chamaca no le iba a faltar nada, que era lo mejor que podía hacer, que un día, tal vez, Dios la perdonaría por eso. Ricardo se sentó en el suelo del sótano. No fue algo pensado. Las piernas simplemente se le doblaron y se fue yendo para abajo hasta que quedó sentado en el piso frío, con la espalda en la repisa de metal y las cartas regadas alrededor. El frío del concreto le traspasó el pantalón de la pijama. No se movió. Elena se había embarazado antes de la boda. Se había ido unos meses. Él recordaba vagamente que ella había viajado en ese tiempo, que dijo que necesitaba tiempo para pensar, y él no preguntó mucho, porque en ese entonces todavía no eran una pareja formal. Andaban en ese estira y afloja entre la amistad y el amor. Se había ido, tuvo a la niña, la dio en adopción y regresó. Y nunca dijo ni pío. ¿Y Javier? Ricardo se quedó mirando la foto en el suelo, junto a sus pies. Javier que se había borrado del mapa justo después de la boda. Javier que había sido su cuate por años y un día dejó de estar sin dar explicaciones. Javier que estaba en esa foto al lado de Elena, con esa postura que no dejaba lugar a dudas. El coraje le llegó despacito, como la lluvia de esa mañana. No como una explosión, sino como una humedad que se filtra. Se le fue metiendo en el pecho, llenando cada rincón que la nostalgia había dejado vacío, mezclándose con ella de una forma que creaba un sentimiento nuevo, más pesado, más canijo, que no sabía cómo nombrar porque nunca había sentido esa mezcla de pérdida y traición. Elena había sido su otra mitad, la persona con la que se convirtió en quien era. Había construido toda su vida alrededor de ella, de su recuerdo. Iba al panteón 3 veces por semana, le hablaba al retrato antes de dormir. Había bateado cualquier intento de otras mujeres por acercarse porque ninguna era Elena, y él no quería a nadie que no fuera ella. Y Elena le había guardado un secreto que, si él lo hubiera sabido, lo habría cambiado todo. Se quedó en el sótano hasta que aclaró el día. Cuando subió, el sol ya entraba por la ventana de la cocina con esa luz dorada de la mañana. Ricardo se paró frente a la ventana, mirando el jardín donde el jardinero todavía no llegaba, y se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Había 2 cosas que hacer. La primera era hablar con Lupita, no como cuando lo agarró de bajada en el panteón, sino sentarse, escuchar, entender quién era esa mujer que venía de la sangre de Elena. La segunda era encontrar a Javier. Doña Marta llegó a las 8, como siempre. Era su asistente personal desde hacía 12 años. Una señora de 40 y tantos con una eficiencia silenciosa que se había vuelto tan confiable que él a veces olvidaba que era empleada y no parte de la casa. Ella notó luego que algo andaba mal, no por lo que él dijo, porque no dijo nada, sino por cómo estaba, con una rigidez distinta en los hombros y la mirada perdida.
Ella no preguntó. Nunca preguntaba, pero le puso una taza de café de olla en la mesa con un gesto que era su forma de decir que ahí estaba para lo que se ofreciera. Ricardo se bebió el café sin sentirle el sabor. Luego le pidió a Marta que checara si había algún contacto actual de Javier Mendoza. Una dirección, un teléfono, lo que fuera. Ella anotó el nombre sin decir nada y se fue a investigar. Mientras esperaba, Ricardo se fue a la sala y se paró frente al retrato de Elena. Se quedó mirando esa sonrisa que había amado más que a nada en el mundo. Dijo en voz baja, hablándole a la foto, que se había guardado demasiado de sí misma, que él había amado la parte que ella le mostró con todo lo que tenía, y que de eso no había duda, pero que había una parte que nunca vio, y que ahora esa parte había aparecido en una banqueta mojada con un bebé en brazos, y que tenía que entender qué fregarados hacer con eso. El retrato se quedó callado, como siempre, pero esta vez el silencio se sentía distinto, menos cómodo, como si el espacio entre él y la imagen de Elena hubiera crecido durante la noche, llenándose de algo que todavía estaba tratando de nombrar. Marta regresó a media tarde con un número de teléfono anotado en un papelito. Dijo que le había costado trabajo, que Javier Mendoza no tenía redes sociales y que el número lo sacó por un contacto viejo de la oficina que lo había visto hace poco en un pueblito de los Altos de Jalisco. Ricardo se quedó mirando ese número un buen rato. Luego marcó. El teléfono sonó 2 veces, 3, 4. Ricardo ya iba a colgar cuando contestaron. La sorpresa en la voz de Javier al oír su nombre fue total. Fue esa sorpresa genuina que no da tiempo de esconder. Un silencio de un segundo seguido de un sonido que fue casi un suspiro ahogado. «Javier», dijo Ricardo, «necesito verte». Hubo una pausa larga. Luego Javier dijo que sí, que había esperado esa llamada por mucho tiempo, que había cosas que tenían que decirse, que se podían ver. Quedaron de verse 2 días después. Ricardo colgó y se quedó con el celular en la mano. Había algo en la voz de Javier que lo sacó de onda. No la sorpresa, no la pena, no el tono de alguien que fue cachado en un secreto. Había algo más, una fragilidad, una voz que sonaba más delgada de lo que debía, como si le costara trabajo sacar las palabras, pero no supo qué era en ese momento. Lo entendería después. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo antes de tratar de dormir, Ricardo se detuvo frente al cuarto que había sido de visitas por años y que nunca se usaba. Se quedó mirando la puerta cerrada. Pensó en Lupita, pensó en el bebé, Dieguito, pensó en ese sueño tranquilo que tenía el niño, esa entrega total al descanso, sin miedos, sin reservas. Pensó en cuánto tiempo hacía que él mismo no dormía así. Y pensó que, tal vez en medio de todo eso que se estaba derrumbando, la imagen de Elena, la certeza del pasado, la solidez de lo que creía saber, había también, en algún lugar que todavía no alcanzaba a ver bien, la posibilidad de algo que no esperaba. No sabía qué era todavía, pero era diferente al vacío que había tenido en el pecho los últimos 23 años. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Valenzuela cerró los ojos antes de la madrugada. El pueblo en los Altos de Jalisco donde vivía Javier Mendoza estaba a poco más de 3 horas de Guadalajara, por una carretera que pasaba entre campos de agave y ranchos ganaderos. Era de esos caminos que se vuelven otra cosa cuando llueve, no peligrosos, nada más lentos, con el olor a tierra mojada y maguey llenándolo todo. Ricardo se fue manejando solo, sin chofer, porque ese viaje era de los que no se hacen con nadie más en el carro. Era un viaje que necesitaba silencio. Había salido temprano, antes de que el sol calentara el asfalto. El día anterior había tratado de localizar a Lupita. Marta había conseguido su número por el registro del panteón, donde ella dejó sus datos al preguntar por la cripta. Ricardo le llamó, pero la llamada se cortó. Le mandó un mensaje diciendo que quería platicar cuando ella pudiera. No recibió respuesta hasta que salió de la casa. Dejó Guadalajara atrás con un nudo de sentimientos que no sabía cómo desenredar. El coraje seguía ahí, esa brasa instalada en el pecho que se prendió en el sótano. Pero el coraje compartía espacio con otras cosas. La curiosidad y algo parecido al miedo, no del que te hace echarte para atrás, sino del que te avisa que lo que viene va a cambiar las cosas para siempre.
Llegó al pueblo cerca del mediodía. Era un lugar tranquilo, con su plaza, una iglesia de cantera rosa y portales alrededor. Había una tiendita en la esquina, donde una señora barría la banqueta sin ninguna prisa. Ricardo se paró a preguntar por la dirección, porque el GPS se había vuelto loco unos kilómetros atrás. La señora le señaló una calle lateral con la escoba. La casa de Javier era una construcción sencilla, de ladrillo, con una ventana azul hacia la calle y un jardincito enfrente donde crecían nopales y flores sin mucho orden. Había una silla de mimbre en el porche, vacía. El portoncito estaba entreabierto. Ricardo se quedó parado afuera un momento, respirando el aire del campo. Luego empujó el portón y entró. La puerta de la casa se abrió antes de que llegara. Javier estaba ahí. Ricardo casi no lo reconoce de veras. No era nada más el tiempo. El tiempo nos amuela a todos de forma predecible, y Ricardo iba preparado para ver a un viejo. Pero lo que tenía enfrente era otra cosa. Javier estaba flaco de una forma que asustaba. No de esa flacura de dieta o de ejercicio, sino de esa que viene de adentro, que te chupa la cara y te deja los ojos grandotes para lo que queda de ti. Tenía unas ojeras profundas y la piel pálida, como si no hubiera salido al sol en meses. Estaba de pie, pero se notaba que apoyarse en el marco de la puerta le costaba un buen de trabajo. Los dos se quedaron mirando. Había un mundo entero en esa mirada, una historia que necesitaría horas para contarse, y los dos lo sabían. Pero había también, de forma extraña, una familiaridad que 20 y tantos años no habían borrado. La forma en que Javier ladeaba la cabeza al poner atención, el modo en que Ricardo levantaba la barbilla cuando se aguantaba algo. «Pásale, Ricardo», dijo Javier. La voz le salía más finita de lo que recordaba. La sala era humilde. Un sillón, una mesita, una repisa con libros. Había una ventana que daba a un patio donde un mezquite viejo daba sombra a la tierra. Era un lugar que se veía cuidado, pero con ese aire de las casas donde vive alguien solo, sin adornos, sin flores frescas, sin esas chucherías que uno pone cuando espera visitas. Se sentaron. Había un silencio pesado, de esos que alguien tiene que romper a fuerza, pero ninguno de los dos tenía prisa. Fue Javier el que empezó. Dijo que estaba enfermo, así sin anestesia, con la frialdad de quien ya pasó por el susto y ya nada más le queda la realidad. Un tumor en la cabeza, maligno, sin remedio. Los doctores le habían dado unos meses, tal vez menos dependiendo de cómo se portara el cuerpo. Ricardo escuchó y se quedó mudo. «Me estoy petateando, Ricardo», dijo Javier. «Y antes de que digas a qué viniste, quiero que sepas que lo sé. Tardaste más de lo que pensé, pero sabía que un día ibas a llegar». Ricardo lo miró fijo. «¿Sabías que me iba a enterar?» Javier asintió despacito. Dijo que había cargado con ese peso por décadas, esperando la plática que nunca llegaba y que ya hasta pensaba que se iba a ir al otro mundo sin que pasara, lo cual era un alivio y una derrota al mismo tiempo. Entonces Ricardo soltó lo que iba a decir. Dijo que había una hija, que Lupita había aparecido en Guadalajara, que encontró papeles, que fue al panteón, que por lo que él entendía, Javier era el padre, que había un niño en el mundo, Dieguito, que tenía la sangre de los dos, de Javier y de Elena, y que andaba en Guadalajara sin saber qué onda con su vida. Mientras Ricardo hablaba, Javier se fue quedando cada vez más quieto. Era un silencio distinto, no de esperar turno para hablar, sino de recibir un golpe que no viste venir. Cuando Ricardo terminó, Javier tenía los ojos bien húmedos. «Nunca lo supe», dijo con la voz quebrada pero firme. «Si lo hubiera sabido, hubiera hecho todo diferente, todo». Ricardo miró a ese hombre deshecho y se dio cuenta de que el coraje que traía no se había ido, pero había cambiado. Ya no estaba tan filoso. Se había mezclado con otra cosa, una lástima que no era de esa gacha, sino genuina, y una tristeza que no era nada más suya, sino de los dos, de una historia que tenía a 3 personas en medio y que había producido décadas de silencio y una hija que creció sin saber nada de nada. Entonces Javier le pidió perdón, no por la hija que no crió, porque de esa ni enterado estaba. Le pidió perdón por lo de antes, por haberse metido con Elena en esos meses antes de la boda, cuando todavía andaban viendo qué onda entre la amistad y el amor. Dijo que fue un momento de debilidad, que cargó con la culpa por décadas, que se le borró a Ricardo no por mala onda,
sino porque verlo le recordaba lo que había hecho, y la distancia era la única forma de no echar todo a perder. Ricardo se quedó escuchando. Cuando Javier terminó, hubo un silencio largo. El viento del patio entró por la ventana y movió las hojas de un libro. Afuera, el mezquite se mecía con flojera. Ricardo miró las manos de Javier, que descansaban en sus rodillas con esa quietud de quien ya no tiene energía para moverse de más, y dijo, con más calma de la que pensó tener: «Te perdono, Javier. Al final de cuentas, los dos nos quedamos a oscuras, nada más que por razones diferentes. Elena nos guardó este secreto a los dos, y el coraje que siento es con ella. Un coraje complicado, con amor y nostalgia y mucha confusión, pero no contigo». «¿Qué harías diferente?», preguntó Ricardo. «¿Exactamente qué?». Javier respondió sin dudarlo: «Me hubiera quedado. Le hubiera pedido que se quedara conmigo. Me hubiera hecho cargo, no porque estuviera enamorado de ella de una forma que fuera a destruirle la vida a nadie. Entendí cuando te eligió a ti, que a ti era al que amaba, y lo respeté. Pero una hija es otra cosa. Una hija es para siempre, es responsabilidad, es un ser humano que merecía saber de dónde venía». Se quedaron callados un momento, y había en ese silencio algo que no estaba cuando Ricardo llegó. Una especie de honestidad compartida que hacía que el peso se sintiera un poco más repartido. Antes de irse, Ricardo le dijo a Javier que Lupita estaba en Guadalajara, que si quería conocerla, todavía había tiempo, que no sabía si Lupita querría, que esa era una plática que tenía que tener con ella primero, pero que él ayudaba con el encuentro si hacía falta. Javier se quedó pensando un buen rato. Luego dijo: «Gracias», con una voz que cargaba más cosas de las que caben en una palabra. De regreso a Guadalajara, Ricardo manejó más despacio. La carretera estaba húmeda otra vez, el campo se veía más verde con la tarde cayendo. Agarró fuerte el volante y dejó que sus pensamientos se acomodaran al ritmo del camino. Algo había cambiado en él durante esa visita. Había salido de su casa con un coraje que quería soltarle a alguien y llegó a casa de Javier esperando encontrar un blanco. Pero el blanco se estaba desmoronando frente a sus ojos, no para dar lástima, sino de verdad, con esa desintegración de quien cargó cosas muy pesadas por mucho tiempo y ya no tiene fuerzas para fingir que todo está chido. Era difícil mantener el coraje frente a eso, y estaba lo de Lupita, porque Lupita no pidió nacer. Creció sin padres biológicos, encontró la verdad en una caja de zapatos, llegó a una ciudad extraña con un bebé en brazos y se arrodilló frente a una tumba sin pedirle nada a nadie. Nada más vino a despedirse. Había algo en esa historia que era muy solitario, y Ricardo sabía un buen de soledad. Cuando llegó a Guadalajara, tenía un mensaje de Lupita en el celular. Era cortito. Decía que ya había visto su mensaje, que se podían ver cuando él quisiera, que se iba a quedar en la ciudad unas semanas antes de regresarse a Veracruz. Ricardo se quedó parado en la cochera de la mansión, con el celular en la mano, leyendo ese mensaje. Entonces le contestó: «Mañana en la mañana, si puedes, aquí en mi casa. Trae al bebé». La respuesta llegó rápido: «Está bien». Ricardo entró a la casa, subió las escaleras y se paró otra vez frente al cuarto de visitas. Esta vez abrió la puerta. Era un cuarto limpio, con la cama tendida, las cortinas cerradas y ese olor a lugar que no se usa. Se quedó en la entrada un momento, luego fue a buscar a doña Marta, que se había quedado tarde terminando unos pendientes, y le pidió que dejara listo el cuarto de visitas para el día siguiente, que fuera a comprar lo que un niño de 8 meses necesitara. No sabía qué era, pero que ella investigara y lo consiguiera, que hubiera café de olla y pan dulce en la mañana. Marta anotó todo sin preguntar por qué, con esa eficiencia suya. Pero cuando él se dio la vuelta, notó que ella tenía una sonrisita en la comisura de los labios, no de burla, sino de algo más suave que borró rápido cuando vio que él se dio cuenta. Ricardo no dijo nada, pero mientras subía a su cuarto, sintió que el silencio de la mansión era otro. No es que fuera menos, seguía siendo un silencio grande, pero tenía una cualidad distinta esa noche, menos definitivo, como si estuviera esperando algo. Lupita llegó a las 9 de la mañana, con Dieguito en brazos y una mochila a la espalda que se veía pesada. Traía ese peso de quien viaja con todo lo que tiene, porque no tiene dónde dejarlo. Traía un vestido sencillo de algodón azul,
el pelo recogido con una liga en la muñeca. Cuando Marta le abrió el portón y entró al jardín, se detuvo un segundo a mirar la fachada de la casa con una cara difícil de leer. No era admiración ni miedo, sino algo en medio, mezclado con la concentración de quien trata de que el tamaño de las cosas no la achique. Ricardo la esperaba en el porche. Le había dicho a Marta que pusiera el desayuno en la mesa de afuera. Un gesto que no planeó, pero que tenía sentido. El porche era un lugar más neutro que la sala formal, menos cargado, más como un lugar donde dos personas pueden platicar sin que la casa les caiga encima. Lupita subió los escalones con Dieguito en la cadera y le dio la mano. Ricardo la saludó brevemente, se sentaron. Marta trajo el café de olla y unos molletes calientitos y se retiró con su discreción de siempre. Dieguito se quedó en el regazo de Lupita un rato, mirando todo con esa curiosidad de los bebés. Las plantas, el ventilador de techo, la cara de Ricardo. Cuando sus ojos se toparon con los de Ricardo, el niño se quedó serio un buen rato, como evaluándolo. Luego, sin avisar, estiró un bracito hacia él. Ricardo se quedó tieso un segundo. Lupita le dijo que lo podía cargar si quería, que Dieguito no era miedoso con la gente nueva. Ricardo estiró los brazos y agarró al niño con un cuidado que sus manos todavía recordaban por puro instinto. Dieguito se dejó llevar sin bronca y se quedó sentado en las piernas de Ricardo mirando el ventilador muy contento. Lupita miró la escena con una expresión suave, como si no esperara que eso pasara tan fácil. Se quedaron callados un momento, un silencio distinto al del panteón, menos pesado, más lleno de cosas que todavía tenían tiempo de decirse. Entonces Ricardo empezó. Dijo que se había pasado la noche en el sótano, que encontró las cartas de Elena, que entendió lo que había pasado. Habló despacio, con cuidado, sin hacer drama, como habla un hombre que está contando algo muy importante y quiere que cada palabra quede en su lugar. Lupita escuchó sin decir ni pío. Había aprendido en sus años sola a escuchar así, con toda la atención, sin estar pensando qué contestar mientras el otro habla. Cuando Ricardo terminó, ella se quedó pensando. Luego dijo que no había ido al panteón a demostrarle nada a nadie, que no fue con coraje ni a reclamar, que fue porque necesitaba un lugar real donde poner todo eso, el descubrimiento, el vacío de años, la sensación rara de tener un origen que no entendía, y que la tumba era lo único real que tenía. Ricardo le preguntó, ¿cómo fue crecer sin saber? Lupita se miró las manos. Dijo que cuando creces así, hay como un hueco que aprendes a rodear. No es un dolor que siempre esté ahí, es más como un cuarto de la casa que siempre está cerrado. No entras, pasas por enfrente todos los días y sigues caminando. A veces oyes un ruido adentro, un pensamiento que golpea y le apuras al paso. Dijo que su familia adoptiva fue buena gente. Lo dijo firme, para que no hubiera dudas. No sufrió. La amaron, pero siempre estuvo ese cuarto cerrado. Y cuando su madre adoptiva se fue, el cuarto se abrió solo porque estaba escondido entre sus cosas. Ricardo le dijo que ya había hablado con Javier. Lupita levantó la mirada rápido. Él le contó que Javier era su padre biológico, que fue a verlo, que Javier no supo del embarazo, que Elena les guardó el secreto a los dos, que se fue antes de que él supiera y regresó sin contarle nada. Lupita se quedó muy quieta. Tenía una expresión que Ricardo no supo descifrar. No era coraje, no era llanto, era algo más concentrado, como alguien que recibe mucha información y está viendo dónde la acomoda. ¿Está vivo?, preguntó ella. Ricardo asintió. Dijo que estaba enfermo. Se lo dijo con cuidado, que era un tumor, que los doctores no daban muchas esperanzas, que vivía solo en un pueblo y que había pedido perdón en cuanto supo de ella. Lupita guardó silencio un buen rato. Luego dijo que no sabía cómo sentirse, que toda la vida sin padres biológicos y de repente encontrar a los dos en la misma semana era demasiada lana para una sola bolsa, que llegó a Guadalajara esperando un nombre en una piedra y se topó con un hombre vivo que la estaba esperando, aunque no supiera que era a ella a quien esperaba. Dieguito, en las piernas de Ricardo, empezó a bostezar. El sueño de bebé llega sin avisar y ya tenía los ojos pesados. Ricardo, por puro instinto, lo acomodó para que estuviera más a gusto. Un movimiento que hizo sin pensar, como si sus brazos supieran qué hacer aunque su mente no les hubiera dicho nada.
Lupita lo vio. Dijo en voz baja que era muy raro estar ahí, que llegó a esa ciudad sin saber qué onda, pensando que lo más que sacaría sería un nombre y tal vez una foto vieja, y que se encontró con un hombre que había amado a su madre con una lealtad tan grande que todavía la visitaba 23 años después. Ricardo no contestó luego. Se quedó mirando a Dieguito, que ya se había dormido, con su peso tibio en sus piernas. Luego dijo que había algo que tenía que decir, y que no sabía cómo sin que sonara mal, que esa noche en el sótano y en el viaje a ver a Javier le dio coraje con Elena, un coraje que todavía estaba digiriendo, pero que entendió que Elena había sido una mujer imperfecta, que tomó decisiones que él nunca iba a aplaudir, pero que también fue la mujer que él amó, y que esas dos cosas tenían que vivir juntas sin que una borrara a la otra. Lupita dijo que lo entendía, que ella había hecho la misma cuenta con su familia adoptiva, la de juntar lo bueno y lo que duele, sin que una cosa apague la otra. Se quedaron en el porche más tiempo del que pensaban. El sol fue subiendo, la sombra se fue moviendo. Marta apareció un par de veces, una para traer más café, otra para preguntar si se les ofrecía algo. Y las dos veces se esfumó con esa eficiencia suya que te da espacio en vez de quitártelo. Cuando Dieguito despertó, Lupita lo cargó de nuevo y el niño se quedó mirando a Ricardo con esa seriedad de antes. Luego se rió, así nada más, con esa alegría de niño que no necesita razones para que la vida le parezca chida. A Ricardo lo agarró de bajada esa risa. Le salió un intento de sonrisa antes de que supiera que venía, no una carcajada, nada más el principio de una sonrisa que se le formó en la cara muy rápido. Lupita lo vio sonreír. Lo miró un momento con una expresión que él no supo qué era, pero había algo de reconocimiento, como si estuviera viendo algo que esperaba encontrar en un lado y lo estaba encontrando en otro. Antes de que ella se fuera, Ricardo le preguntó si tenía dónde quedarse. Lupita dijo que estaba en una pensión cerca del centro. Él le dijo que tenía un cuarto de visitas que nunca se usaba, que se podía quedar ahí mientras estuviera en Guadalajara, que no tenía sentido pagar pensión. Se lo dijo de forma práctica, como si fuera un asunto de logística y no lo que realmente era, una invitación que le salió del alma sin permiso. Lupita se quedó callada un momento. Dijo que no quería dar molestias. Él le dijo que la mansión tenía 7 cuartos y una sola persona, que de molestias nada. Ella dijo que lo iba a pensar. Mientras bajaba los escalones con Dieguito y su mochila, se dio la vuelta una vez. Miró a Ricardo, que se había quedado de pie en la orilla del porche. Había algo en su mirada que él guardó sin saber por qué. Una mirada que no era de gracias ni de desconfianza. Era la mirada de alguien que apenas está viendo qué onda con las cosas, pero que no tiene prisa por ponerles nombre. Ricardo se quedó en el porche después de que ella se fue. El jardín estaba en silencio. El sol ya pegaba fuerte en las palmeras del fondo. Por primera vez en mucho tiempo, la mansión no se sentía nada más silenciosa. Se sentía de una forma rara, como si estuviera esperando algo. Esa tarde Ricardo fue al panteón. Era martes, y los martes iba al panteón. Ese era su plan. Pero cuando llegó frente a la tumba de Elena, lo que sintió fue distinto. Había algo nuevo en el aire, una tensión que no era coraje ni nostalgia, sino las dos cosas juntas con algo que apenas estaba aprendiendo a llamar por su nombre. Se quedó quieto un rato. Luego dijo en voz baja que su hija había llegado, que era una mujer de ojos oscuros y un bebé con una risa que te desarmaba, que Lupita tenía una forma de ladear la cabeza cuando pensaba que él ya había visto en algún lado, y que tardó todo un día en entender que era porque Elena hacía lo mismo, durante años, sin que él se diera cuenta de que era un rasgo de familia. Dijo que todavía tenía coraje, pero que le estaba echando ganas. El viento movió las flores que alguien había dejado en el florero. No él, porque él nunca llevaba flores, le daba un apretón en el pecho entrar a una florería. Eran flores que alguien más había dejado, seguramente Lupita, antes de que él llegara. Miró las flores un momento, luego se levantó, se sacudió la tierra de los pantalones y se fue. Y de camino a casa pensó en Javier. Pensó en esa voz finita por teléfono, en esa fragilidad al apoyarse en la puerta. Pensó que había algo que tenía que hacerse y que el tiempo se estaba acabando. Lupita aceptó el cuarto de visitas 3 días después, no porque hubiera cambiado de parecer de repente.
sino porque la pensión donde estaba no era lugar para Dieguito. El cuarto era un zapatero, el baño se compartía y había una pareja en el cuarto de al lado que se agarraba a gritos cada noche y despertaba al niño. Fue por sus maletas una tarde de sol, sin mucho rollo. Marta la recibió y le enseñó el cuarto, y Lupita se quedó en la puerta mirando la cama grande y la ventana que daba al jardín, y dijo con una voz que quería sonar normal: «Está muy chido, gracias». Ricardo estaba en una junta cuando ella llegó. Cuando volvió a la casa, vio un par de zapatitos de bebé en el pasillo de la entrada. Chiquititos, con suela de goma, puestos ahí porque a Dieguito se le habían caído mientras dormía y Lupita los puso a secar después de lavarlos. Ricardo los vio antes que cualquier otra cosa y se quedó parado mirándolos en el piso de madera. Era una imagen chiquita, pero tenía un peso que no supo explicar. Los días que siguieron armaron una rutina nueva con esa quietud de las cosas que llegan para quedarse. Lupita se despertaba temprano con el niño y se iba a la cocina, y cuando Ricardo bajaba, ella ya tenía el café de olla listo, no por obligación, sino porque así era ella. Ayudaba con lo que podía, y lo que tenía era tiempo y ganas de hacer las cosas bien. El café que ella hacía era distinto al de Marta, más cargado, con un toque de canela que ponía sin preguntar, de una forma que pudo haber molestado, pero no lo hizo. A Ricardo le terminó gustando un buen ese café. Platicaban en la mesa, a veces mucho, a veces poco. Había días que la plática fluía. Ella contaba cosas de Veracruz, de la chamba que dejó para hacer el viaje, de cómo le explicó a su jefe que necesitaba unas semanas para arreglar un asunto de familia, sin poder explicar bien qué asunto era porque ni ella sabía. Él le contaba del trabajo, de la constructora, de los proyectos que había hecho en diferentes ciudades. Era una plática sin agenda, que no iba a ningún lado en especial, y por eso se sentía más honesta que muchas otras. Había días de puro silencio, y en esos días se quedaban en el porche con el café, cada quien en su rollo, y ese silencio era distinto al que Ricardo había tenido por 20 y tantos años. El viejo silencio era falta de todo. Este nuevo silencio tenía textura, tenía el ruido de Dieguito jugando, el sonido de las hojas, la presencia de alguien que no necesitaba hablar para que se sintiera su compañía. Dieguito, por su parte, se adueñó de la mansión con esa autoridad que tienen los bebés. Gateaba por el pasillo con una determinación que hacía que cualquiera se quitara. Se agarraba de las patas de la mesa como si fueran rocas para escalar y se reía con una facilidad que seguía siendo lo más desarmante para Ricardo. Una tarde, Ricardo estaba tratando de leer un reporte en su despacho y Dieguito se metió gateando sin que nadie lo viera. Y cuando Ricardo miró para abajo, el niño estaba ahí sentado junto a su silla, mirándolo hacia arriba, esperando. Ricardo se le quedó viendo. Luego dejó el reporte, cargó a Dieguito y se pasó la tarde con el niño en un brazo y los papeles en el otro. No avanzó nada con el reporte, pero se dio cuenta de que no le importaba ni un poquito. Una tarde que Dieguito dormía y la casa estaba tranquila, Lupita encontró a Ricardo parado frente al retrato de Elena en la sala. Él no se dio cuenta de que ella entró. Ella se quedó quieta en la puerta un momento. Luego dijo su nombre bajito para no espantarlo. Él se volteó. Había algo en la forma en que estaba frente a esa foto, la postura de los hombros, la mirada triste pero familiar, que Lupita reconoció luego, porque era lo mismo que ella sentía frente a la caja de zapatos. Saber que hay algo ahí que cambia las cosas, pero sin saber todavía qué tan grande es el cambio. Ella entró a la sala y se puso a su lado, mirando el retrato. «Es ella, ¿verdad?», dijo Lupita. Ricardo asintió. Se quedaron mirando la foto juntos. Había ahí, en ese silencio compartido frente a la misma cara, algo difícil de nombrar pero muy real. Una unión que no eligieron, que llegó de donde nadie esperaba, pero que estaba ahí firme. Lupita dijo que sí se parecían, que había mirado el retrato desde que llegó y trataba de ver de dónde venían sus rasgos, la barbilla, la forma en que Elena ladeaba la cabeza. Dijo que era algo familiar que al mismo tiempo la sacaba de onda. Ricardo dijo que él notó lo mismo en ella. Desde el primer día en el panteón, ese ladeo de cabeza, el parpadeo cuando pensaba algo difícil, que era algo que reconocía pero no sabía qué era, hasta que ella le dijo quién era. Lupita se quedó callada. Luego dijo que había pensado mucho en qué hacer con lo de Javier.
que se despertaba en las noches pensando en eso. No con coraje, aclaró, porque no puedes enojarte con alguien que no sabía, pero con una confusión canija. ¿Qué haces con un padre que se entera de que existes al mismo tiempo que tú te enteras de él, y cuando el tiempo ya se está acabando? Ricardo le dijo que no había respuesta correcta para eso. Lupita dijo que lo sabía, pero que ya había decidido que quería conocerlo, no para armar una relación que ya no iba a tener tiempo de crecer, no para sacar cuentas del pasado, sino porque había un ser humano que tenía la mitad de su origen y que se estaba yendo, y ella sabía lo que era irse de un lugar sin haber llegado a otro, que no quería que se fuera sin que al menos se vieran una vez. De verdad, no en papeles. Ricardo le dijo que podía llamarle a Javier esa misma tarde, que él organizaba todo. Ella aceptó. Le llamó esa tarde, con Lupita sentada al otro lado de la mesa del despacho, escuchando la mitad de la plática. Javier dijo que sí de volada, que había estado esperando ese contacto desde que Ricardo fue a verlo. Quedaron para el domingo siguiente. Ricardo los llevaría en su carro. Cuando Ricardo colgó, Lupita miraba por la ventana hacia el jardín. Había algo en su perfil en ese momento que hizo que él se detuviera un segundo antes de decirle que ya estaba todo listo. Ella volteó. Le dio las gracias de una forma que significaba mucho más que la palabra. El fin de semana antes del domingo fue distinto. Había una tensión que no era mala. Era la tensión de algo importante que viene, que hace que la gente esté más atenta, más presente. Lupita estuvo más callada que de costumbre, pero no se veía cerrada. Se veía como alguien que está juntando fuerzas para algo que le va a costar. El sábado en la tarde, Ricardo la encontró en el porche con Dieguito en el tapete, mirando el jardín con esa mirada que va más allá de lo que ven los ojos. Se sentó a su lado sin que lo llamaran, algo que ya se había vuelto natural en esas semanas. Ella le preguntó cómo fue su vida con Elena, no por chisme, sino por ganas de entender, como si al entender cómo fue la vida de la madre que no conoció, pudiera llenar un poquito el hueco. Y Ricardo le contó. Le contó como no le había contado a nadie en años, no porque no tuviera a quién, sino porque para contar así, con la memoria viva, necesitas que quien te escucha te haga sentir seguro. Lupita lo hacía sentir así. Le contó de las tardes que pasaron juntos al principio, cuando andaban viendo qué onda, del primer departamento que rentaron, chiquito, con una ventana que no cerraba bien y un vecino que tocaba la guitarra a las 11 de la noche, de las peleas, porque sí había broncas, toda relación de verdad las tiene, y él no quería contarle un cuento de hadas, de las reconciliaciones, de cómo Elena se reía cuando él decía mal una palabra de un libro que ella le había prestado, no por burla, sino con ese cariño que hace que la corrección se sienta como un beso. De la enfermedad contó menos, no por secreto, sino porque había cosas que todavía dolían de una forma que no se podían platicar todavía. Eran puro dolor, y Lupita no lo presionó. Escuchó lo que él dijo y no pidió lo demás. Cuando terminó, hubo un silencio lleno de cosas, de gracias, de algo parecido a la tristeza, pero con una ligereza que la tristeza sola no tiene. Como cuando vuelves a un lugar que amas y ves que cambió, pero eso no quita que lo de antes fuera real. Lupita dijo bajito, «La amaste un buen, ¿verdad?» Ricardo guardó silencio un momento. Luego dijo, «Sí». Y en esa respuesta cortita, en esa sola palabra, había más cosas que en un libro entero. Dieguito los miró desde el tapete, con esa cara seria de siempre, y luego se rió otra vez, sin motivo, con esa generosidad de los niños que no guardan la alegría para después, y esta vez a Ricardo no lo agarró de bajada la sonrisa. La dejó salir. El domingo llegó con el cielo bien despejado, de esa forma que se pone después de que llueve y que hace que todo se vea como recién lavado, las hojas más verdes y el aire más fácil de respirar. Ricardo pasó al cuarto de Lupita a las 8, tocó la puerta y le dijo que en media hora salían. Ella le contestó que ya estaba lista. Cuando bajó, ella estaba en la cocina con Dieguito y su mochila lista junto a la puerta. Había hecho café, bien cargado con la canela que a él ya le gustaba, y había preparado unos molletes, de esos que compraba en la panadería de la esquina, porque descubrió que ahí hacían un pan dulce que te alegraba la mañana. Traía un vestido de lino color arena y el pelo suelto por primera vez. Se veía distinta, más vulnerable pero al mismo tiempo más firme,
como quien ya tomó una decisión y va derecho a ella sabiendo que no hay vuelta atrás, pero sin querer regresar. Desayunaron en silencio, pero era un silencio de cuates. Dieguito se comió su pedazo de pan con una seriedad de adulto. Ricardo lo veía y sentía ese apretón en el pecho que ya conocía. No dolía, nada más estaba ahí, como algo que crece donde antes no había nada. Salieron a las 9. La carretera se veía muy chida ese domingo con poco tráfico. El campo tenía ese color verde intenso y en partes se veían los ranchos con sus agaves bien formados. Lupita se la pasó mirando por la ventana casi todo el camino, con Dieguito dormido en su silla atrás. A veces abría la boca como para decir algo y luego la cerraba, como probando las palabras antes de soltarlas. Ricardo no la presionó. Dejó que el silencio estuviera ahí. En una parte del camino donde se veía el valle bien amplio, Lupita dijo casi para ella sola: «Nunca pensé que la vida me traería por acá». Ricardo le dijo que lo entendía perfectamente. Ella lo volteó a ver. Le preguntó si le dio coraje cuando ella apareció. Fue una pregunta directa, sin rodeos, de esas que solo haces cuando confías en que te van a decir la neta. Ricardo se quedó pensando un momento. Luego dijo: «Sí, pero el coraje no fue contigo, fue con todo el relajo, con enterarme de que había una parte de Elena que no conocí, con entender que el pasado que yo creía saberme tenía un secreto guardado. Tú apareciste como la mensajera de una verdad difícil, y por un momento allá en el panteón fue más fácil enojarme con la mensajera que con la verdad». Lupita dijo que lo entendía, que a ella le pasó algo igual. Le dio coraje con la caja de zapatos, lo cual no tenía sentido, pero era más fácil que enojarse con los que ya no están. A Ricardo se le salió una risita breve, no una carcajada, nada más ese sonido de cuando alguien dice algo muy cierto. Lupita sonrió, y en esa sonrisa, en ese momento en la carretera con el valle al fondo y el bebé dormido atrás, hubo algo que Ricardo guardó con mucho cuidado. Llegaron al pueblo cerca de las 11. La casa de Javier se veía distinta. Había flores en la ventana azul, no compradas, sino flores de campo, de las que crecían en el jardín puestas en un vaso de vidrio. Un detalle chiquito que decía que Javier se había preparado para la visita con ganas. La puerta se abrió antes de que llegaran al portón. Javier estaba ahí como la otra vez, pero se veía distinto, no de salud, que seguía igual o peor, sino de cara. Tenía una atención en los ojos que no tenía antes. Estaba más presente, como si hubiera puesto toda su energía en estar bien despierto para ese momento. Sus ojos se fueron directo a Lupita, y ahí se quedaron. Había en esa mirada un reconocimiento que no necesitaba palabras. No porque la conociera, sino porque algo en la cara de ella le causaba lo mismo que a Ricardo en el panteón. La sensación de ver algo conocido donde no esperabas. Lupita se detuvo un segundo en el camino de piedra, luego siguió caminando. Cuando llegó a la puerta, se quedaron mirando un buen rato, de esos que duran más de lo que marca el reloj. Entonces Javier dijo, con la voz finita pero clara: «Tienes los ojos de tu madre». Y hubo en esas palabras un dolor que era de los dos, el dolor de ver en alguien vivo los rasgos de alguien que ya se fue. Lupita no dijo nada luego, pero Ricardo, que estaba atrás, vio cómo se le movió el hombro, ese movimiento rápido de cuando te aguantas algo y el cuerpo te delata. Pasaron a la casa. La sala estaba bien arreglada. Había una mesa con galletas y jugo que Javier claramente había preparado antes, y había algo triste y bonito en ese gesto. El de un hombre que sabe que le queda poco tiempo, y aún así pone galletas porque la llegada de su hija le importa un buen. Se sentaron. Dieguito se había despertado y miraba todo con curiosidad. Cuando vio a Javier, se quedó serio un segundo, evaluándolo, y luego estiró los brazos. Todos lo vieron. Javier se quedó tieso un segundo con los ojos bien llorosos. Luego estiró los brazos para cargar a Dieguito. Lupita le pasó al niño con mucho cuidado, un gesto de alguien que ya tomó una decisión y la está cumpliendo. Javier cargó a Dieguito con una delicadeza de quien sabe que es frágil, pero que lo que carga es más fuerte que su propia debilidad. El niño se quedó en su regazo un momento, mirando esa cara desconocida. Luego le puso su manita en el cachete a Javier, y Javier cerró los ojos. Pasaron horas ahí. No había un plan para ese encuentro. La plática iba y venía.
A veces Javier contaba cosas de cuando era joven que Ricardo recordaba y Lupita escuchaba con toda la atención, armando el rompecabezas. A veces Lupita contaba de su vida en Veracruz, de su familia, de su chamba. A veces Ricardo hablaba para llenar los huecos que Javier no vivió. Y había silencios entre las pláticas que no se sentían vacíos. Se sentían llenos de presencia. Javier pidió perdón, no con un discurso de película. Lo pidió como piden los hombres honestos cuando ven que ya se van, directo y con la voz firme. Dijo que no supo del embarazo, que si hubiera sabido, todo habría sido distinto. Dijo que lo que pasó con Elena fue algo que cargó con culpa por décadas, no porque fuera algo malo entre ellos, sino porque se metió en un terreno que no era suyo y eso lo persiguió siempre. Lupita dijo que no había rencor, lo dijo firme, sin drama. Dijo que llegó a Guadalajara buscando una despedida y se encontró con encuentros, y que la vida tenía una forma muy rara de acomodar las cosas. Cuando salieron, el sol ya se estaba ocultando. El viaje de regreso fue más callado, pero de otra forma, no de nervios, sino de haber vivido algo grande. Dieguito se durmió en cuanto arrancaron. Lupita miró por la ventana un buen rato. Luego dijo, sin voltear, «Se va a ir pronto». Ricardo asintió. «Lo sé». Ella dijo que se quedó pensando en cómo se le llora a alguien que apenas conociste, que le lloró a Elena sin tener recuerdos, nada más un nombre y una tumba. Que llorar así era distinto. No era un dolor agudo, era más como extrañar algo que nunca tuviste. Una forma de dolor que no tiene nombre, pero que se siente bien real. Ricardo le dijo que él pasó 20 y tantos años llorando un luto que a veces parecía demasiado, y que seguía aprendiendo que el tamaño del luto no depende de cuánto tiempo viviste con alguien. Depende de qué lugar ocupa esa persona en ti, y ese lugar a veces se hace en unas cuantas horas o en una sola tarde. Lupita lo volteó a ver. Se le quedó viendo un segundo. Luego dijo, «Es cierto». Y esas dos palabras fueron lo más completo que se dijo en todo el viaje. Llegaron a Guadalajara ya con las luces de la ciudad prendidas. Ricardo entró a la cochera y apagó el motor. Dieguito seguía en el quinto sueño. Lupita miró la mansión iluminada un momento con esa mirada que él ya conocía, la de quien está viendo cómo llamar al lugar donde está, pero sabiendo que el lugar es real. Ricardo dijo, bajito para no despertar al niño, «Tuviste mucha valentía, Lupita, no cualquiera». Lupita guardó silencio. Luego dijo, «Usted también». Entraron a la casa despacito, con el bebé dormido, y el silencio de esa noche era distinto a cualquier otro que hubiera habido ahí en años. No era falta de gente, era el silencio de después de las cosas importantes, el que queda cuando la vida se mueve de lugar y el aire todavía se está acomodando. A Javier se lo llevaron al hospital una tarde de miércoles, menos de 2 semanas después de que lo fueron a ver. Le llamaron al celular de Ricardo. Era una enfermera de la clínica del pueblo que encontró el número en el celular de Javier como contacto de emergencia, porque era el único con nombre completo en las llamadas recientes. Ricardo escuchó que se había puesto mal en la noche, que estaba consciente, pero que necesitaban a alguien cercano para los papeles y las decisiones. Ricardo estaba en una junta. Se salió sin terminar lo que estaba diciendo. Lupita estaba en el porche con Dieguito cuando él llegó. Ella vio en su forma de caminar que algo pasaba, y cuando él le contó, se quedó quieta un segundo. Luego dijo, «En 5 minutos estoy lista». Se fueron juntos. Doña Marta se quedó con Dieguito. Lupita dudó, pero el niño no tenía por qué ir a un hospital, y Marta lo cargó con una tranquilidad que arregló todo. Dieguito se fue con ella muy contento. Manejaron más rápido que las otras veces, no porque Ricardo fuera hecho la mocha, sino porque había una urgencia que hacía que el camino se sintiera más corto. Javier estaba despierto cuando llegaron, pero se veía distinto. Tenía una lentitud en los ojos que no era sueño, era como si estuviera usando lo último que le quedaba de energía para estar ahí, porque sabía que ese momento era valioso. Estaba en una cama de la clínica, con sábanas blancas y una ventana que daba a un pasillo, pero Lupita cerró la cortina despacito y el cuarto quedó con una luz más suave. Ricardo se quedó un paso atrás. Fue por instinto. Entendió que ese momento era de Lupita y Javier y que él estaba ahí para apoyar, no para ser el centro. Lupita se sentó junto a la cama.
Javier volteó la cara hacia ella muy despacio. Se quedaron callados un buen rato. Había una plática en ese silencio que no necesitaba palabras. Era de esas pláticas entre dos personas que son extrañas en los hechos, pero no en lo demás, que se reconocen de un lugar más viejo que la memoria. Javier dijo algo bajito que Ricardo no alcanzó a oír. Lupita le contestó igual. Luego Javier estiró la mano y Lupita la tomó y se quedó agarrándola fuerte. Era un gesto sencillo, pero cargaba un buen de peso, el peso de todo lo que no pasó, de todo lo que el tiempo no les dio, de todas las pláticas y broncas y abrazos que debieron haber tenido y que no tuvieron por un secreto guardado en una caja de zapatos. Ricardo se quedó junto a la ventana. Entraba un viento suave con olor a tierra mojada, el olor de siempre de esa zona, el que él asociaba con toda su vida, un olor que, por alguna razón, lo hacía sentir bien incluso en ese lugar. Después de un rato, Lupita se levantó y fue con él. Tenía los ojos húmedos, pero no estaba llorando. Se veía fuerte, pero de esa fuerza que no es por obligación, sino porque hay algo más importante que las lágrimas en ese momento. Dijo, bajito, que Javier quería hablar con él. Ricardo entró y se sentó donde estaba Lupita. Javier lo miró. Tenía los ojos bien claros en ese momento, una lucidez que sorprende, de esa que a veces les da a los que ya se van, como si todo se enfocara justo cuando se empieza a borrar. Javier le dijo que quería que supiera algo, no de Elena, de Ricardo, que lo había seguido de lejos todos estos años, no con envidia sino con orgullo, como cuando ves de lejos a un cuate que perdiste pero que todavía te importa, que supo cuando Elena se fue y que sintió un dolor muy gacho, el de no poder estar ahí, de no poder decir nada, de ser un extraño en una vida entera por una decisión de un momento. Ricardo escuchó todo. Javier dijo, con la voz que le costaba cada vez más, «Fuiste un buen marido para ella, Ricardo. Yo lo sé desde afuera, pero lo sé. Ella eligió bien». Ricardo guardó silencio. Luego dijo, «Me hizo mucha falta». Y en esas palabras estaba toda la historia de 23 años. Javier asintió despacito. Luego dijo, «Cuídalas». Ricardo lo miró. No preguntó a quiénes, sabía perfectamente. Dijo, bien firme, que así lo haría. Cuando salieron del cuarto, Lupita y Ricardo se quedaron en el pasillo. Se oían pasos de enfermeras, ruidos de aparatos, el sonido del pueblo por la ventana. Pero entre ellos había una burbuja de paz. Lupita dijo, mirando al piso, «Es mucho para procesar de un jalón». Ricardo asintió. «Sí», ella dijo, «pero qué bueno que vine. Prefiero haber hecho esto que no haberlo hecho». Él dijo, «Lo sé». Se quedaron hasta tarde. Cuando se fueron, Javier estaba dormido. Un sueño que se veía más tranquilo que cualquier otro en mucho tiempo. La enfermera dijo que fue un día bueno, que a veces esos días aparecen al final y que era importante aprovecharlos. De regreso, Lupita lloró. No mucho. Fue un llanto cortito, que le salió a los pocos kilómetros y que no trató de esconder. Nada más dejó que las lágrimas bajaran mientras miraba por la ventana. Ricardo no dijo nada, pero le puso la mano encima de la suya en el asiento, suavemente. Ella no quitó la mano. Se fueron así un buen tramo. Él al volante, ella a la ventana, las manos juntas. Un gesto sencillo, sin rollos, nada más estar ahí el uno para el otro. Pero esa sencillez era más honesta que muchas cosas complicadas que Ricardo había vivido. Cuando llegaron a Guadalajara, Marta los esperaba con Dieguito. El niño dormía con los brazos abiertos, bien confiado, como siempre. Marta se lo pasó a Lupita sin decir nada, con una mirada que dijo todo. Ricardo se quedó en la sala, mientras Lupita se llevaba al niño al cuarto. Se quedó mirando el pasillo, oyendo sus pasos, oyendo la puerta cerrarse. Marta apareció con un té que él no pidió, pero que ella hizo de todos modos, y se lo puso en la mesita. Ricardo se sentó. Se quedó con el té en la mano, sintiendo el calorcito en los dedos. Estaba cansado, pero era un cansancio distinto al de los últimos 23 años. Aquel era el peso de la soledad. Este era el cansancio de un día que sí pasó, que exigió algo de verdad, que dejó algo real. Era el cansancio de estar vivo. Javier se fue 3 semanas después, una mañana que el cielo estaba muy limpio y la luz entraba por la ventana del hospital bien suave. La enfermera le llamó a Ricardo. Él fue al cuarto de Lupita y tocó despacito.
Ella abrió. Ya estaba despierta, como si una parte de ella ya supiera. Ricardo le dijo lo que tenía que decirle, con mucha calma. Lupita guardó silencio. Luego salió al pasillo y se quedó frente a él, abrazándose a sí misma. Ricardo se quedó ahí también, y lo único que pudo hacer fue abrir los brazos. Lupita se acercó. No fue un drama, nada más dejó que su cuerpo descansara un poco en él, como quien suelta una carga que llevó mucho tiempo sola. Él se quedó ahí, abrazando a esa mujer que ya era, de una forma que apenas estaba entendiendo, su familia. Y en ese abrazo en el pasillo, con el olor al café de la mañana y el niño durmiendo atrás de la puerta, hubo algo que era fin y principio al mismo tiempo. De esas cosas que no avisan cuando llegan, pero que cambian el rumbo de todo. El tiempo después de que Javier se fue, tuvo una cualidad distinta. No de vacío, sino de asentamiento. Como cuando el agua de un río revuelve el lodo y luego se va calmando, y lo que queda es una claridad que no estaba antes. Lupita se quedó en Guadalajara. No fue una decisión de un solo día con palabras rebuscadas. Fue algo que pasó poco a poco, por gestos chiquitos que sumados daban un rumbo. El día que le llamó a su jefe en Veracruz y le dijo que ya no regresaba. El día que Dieguito se ganó una repisa entera en el cuarto de visitas, que ya todos llamaban su cuarto. El día que ella fue a ver una guardería por el rumbo para anotar al niño para el próximo año. Ricardo supo de cada cosa sin que ella se lo anunciara. Lo supo porque vivía ahí y ponía atención, algo que había vuelto a aprender a hacer. Una tarde estaban en el porche. Ya era costumbre el café, la luz de la tarde y Dieguito en el tapete con un juguete que Marta le compró. Ricardo le dijo, «¿Te vas a quedar?». No fue pregunta. Lupita guardó silencio un momento, luego dijo, «Yo creo que sí». Lo dijo con la calma de quien ya lo sabe desde hace tiempo. Ricardo dijo, «Qué chido». Y en esas dos palabras hubo más bienvenida que en cualquier discurso. Los meses que siguieron fueron de construir cosas chiquitas. Lupita encontró chamba en una agencia de diseño. Ella había estudiado eso antes de tener al bebé y terminó su carrera a distancia. Le gustaba Guadalajara de una forma que no esperaba. La ciudad tenía una onda especial, una mezcla de calma y movimiento que le sentaba bien. Ricardo volvió al trabajo con ganas. Había proyectos que lo esperaban, decisiones que tomar, juntas que necesitaban que estuviera ahí de verdad y no en piloto automático. Pero ahora tenía un lugar a donde regresar. El fin de tarde significaba algo más que otra hoja en el calendario. Había mañanas en que Dieguito se metía gateando a su despacho, el niño era un escapista experto, y Ricardo empezó a dejar la puerta entreabierta a propósito, aunque no se lo dijera a nadie. Una tarde que Lupita tenía mucha chamba, Ricardo se llevó a Dieguito para que ella pudiera avanzar, y se quedaron en la sala 2 horas, él leyendo un reporte y el niño viendo un libro de dibujos con una seriedad de sabio. Marta pasó, los vio y se salió con esa sonrisita que ya no podía esconder. Un día de mucho calor, de esos que el aire ni se mueve, Lupita encontró a Ricardo sentado en el jardín, frente a una ceiba vieja que tenía unas raíces enormes. Estaba pensando profundamente. Ella se sentó a su lado. Le preguntó qué traía en la cabeza. Él dijo que pensaba en Elena, que pasó meses con coraje, un coraje que se fue deshaciendo con el tiempo y la comprensión. Dijo que entendió que Elena fue una mujer con miedos y debilidades, y con un secreto que guardó por razones que tal vez nunca entendería del todo, pero que podía imaginar. Seguramente sintió que no tenía salida, que decirle a él era destruir lo que tenían, que decirle a Javier era complicar todo, y que no decir nada fue su forma de cuidar lo que amaba sin perderlo. Dijo que no lo aprobaba, que nunca lo haría, que una hija creció sin saber, y eso no se quita con nada, pero que entendió que amar a alguien no es pensar que es perfecto, que amó a Elena con lo que conocía, y ahora tenía que aprender a amarla con lo que descubrió después, que su recuerdo tenía que ser completo para ser de verdad, y que una verdad honesta vale más que un cuento de hadas. Lupita escuchó sentada a su lado, con el sol en la cara. Cuando él terminó, se quedó callada. Luego dijo, «Yo también estoy tratando de amarla, de una forma sin recuerdos, pero con todo lo demás, con las cartas, con el ladeo de cabeza que dices que tenía, contigo». Ricardo la miró. Hubo algo en esa última palabra que le llegó hondo.
no de forma romántica. Entre ellos había una unión de otra clase, más difícil de explicar, hecha de una historia que ya existía antes que ellos y que los juntó de una forma real. Eran familia, no nada más por la sangre de Elena, aunque eso estuviera ahí. Eran familia porque se quedaron del mismo lado en las cosas grandes, porque compartían la misma mesa, el mismo café y el mismo banco en el jardín. Él dijo, «¿Sabes que esto que encontramos aquí es algo que yo no esperaba?» Lupita asintió. «Yo tampoco». Él dijo, «No sé cómo llamarlo». Ella contestó, «No hace falta ponerle nombre todavía». Y en esa respuesta se notaba lo mucho que ella también había crecido, la capacidad de vivir lo que hay sin etiquetas. Los meses pasaron. Dieguito cumplió 1 año una tarde de sol, y hubo una fiesta chiquita en la mansión. Nada de eventos de sociedad, sino una reunión con Marta, que hizo un pastel que le quedó muy chido, y unos cuates de la chamba de Lupita que Ricardo ya conocía. Era una fiesta con ruido de niños y la foto que Marta les tomó a los 3. Ricardo cargando a Dieguito, Lupita al lado, los dos mirando al niño con unas caras que la foto capturó tal cual eran. Ricardo guardó esa foto, la puso en un marco sencillo junto al retrato de Elena. Se quedó mirándolas un momento antes de salir del despacho esa noche. Se sentía justo, el pasado y el presente juntos, sin estorbarse. Una mañana de frío, semanas después de la fiesta, Ricardo fue al panteón. Era martes, su día de siempre. Pero esta vez Lupita fue con él. No lo planearon. Ella nada más le preguntó si podía ir y él dijo que sí. Se pararon frente a la tumba los dos, con el viento moviendo las hojas. Había flores en el vaso. Él ya siempre llevaba flores. Se sentía bien entrar a la florería ahora. Lupita guardó silencio un buen rato. Luego dijo, bajito, como hablándole a alguien que sí escucha, «Gracias por guardarme en algún lado, aunque yo no lo supiera». Ricardo sintió el apretón de siempre, pero era distinto. Era el apretón de sentir muchas cosas buenas al mismo tiempo. Dijo también, bajito, «Ya llegó, está bien». Se quedaron un rato más. Un pájaro pasó volando y se perdió entre los árboles. Cuando se fueron, bajaron por el camino de piedra juntos. Eran 2 personas que llegaron por rumbos distintos, que la vida juntó por una historia que ellos no escribieron y que decidieron caminar hacia adelante. El pasado estaba ahí, en la piedra. No se podía cambiar. Elena guardó un secreto que costó años de soledad, y eso no se borraba. Pero también estaba Dieguito, que se reía por todo. Estaba la casa con ruido de gente. Estaba el café con canela que a Ricardo ya no le podía faltar. Estaba el futuro, por hacerse. Ricardo miró a Lupita mientras caminaban, y ella se veía en paz, como quien por fin está en un lugar del que no se tiene que ir. Pensó que se pasó 20 y tantos años nada más sobreviviendo, que pensó que eso era la vida porque era lo que había, y funcionó hasta que funcionar fue lo mismo que existir. Y que ahora por una lluvia en una mañana, por una mujer en una banqueta, por un bebé, por un panteón y una foto vieja, por todas esas cosas que juntas armaron esta historia, todo era distinto. No sabía el nombre de eso todavía, tal vez era muy pronto, pero sabía con toda seguridad que estaba vivo y que mañana también lo estaría. Esta historia llegó a su fin porque te quedaste aquí conmigo hasta el último momento. Si te llegó al corazón, dale like. Eso nos ayuda un buen a seguir trayendo relatos así todos los días. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad viste esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegamos. Y si todavía no te has suscrito, ándale, hazlo ahorita para que no te pierdas las que vienen. Nos vemos en la próxima historia.